Saludos amigos del canal iChess. Esta es la partida número 2 de la final del Opera Rapid entre el campeón del mundo Magnus Carlsen contra el campeón del mundo pero en ajedrez Fischer Random, Wesley So. Magnus es campeón en clásicas, ¿no? Así que hasta antes de esta partida, Magnus Carlsen había empatado su primer encuentro contra Wesley So de piezas blancas y Wesley So ahora con las piezas blancas iba a intentar meterle presión a Magnus de negras para poder conseguir quizás por ahí una ligera ventaja en esta gran final del Opera Rapid. Son partidas de 15 minutos más 10 segundos de incremento. Vamos a saltar directo a la acción. Abre con E4 aquí Wesley. E5. Caballo F3 le toca el peón. Caballo C6 lo defiende. Y alfil C4 ya tenemos por ahí la apertura italiana. Magnus emplea la defensa de los dos caballos con caballo F6 y caballo G5, la variante del hígado frito por su nombre en inglés, The Fried Liver. D5 de Magnus para evitar que le entren en F7. Peón por y caballo A5. Le toca ese alfil, así que no le da tiempo de intentar abrir el alfil para seguir incrementando la presión sobre F7. Le da un jaque en B5. Todo esto es teoría. C6 y aquí ya hay que entregar un peón de negras. Peón por y alfil de 3 controlando por lo menos el avance E4. Caballo D5 tocando ese caballo que no tiene muchas casillas a dónde ir. Se va a F3 y tocando el peón en E5 y aquí podemos ver la importancia de haber hecho alfil de 3. Ahora E4 ya no es posible del negro. Alfil de 6 lo defiende y enroque corto. Magnus también se enroca. Torre 1 amenazando comer en E5. Pero Magnus dice, ¿sabes qué? Voy a hacer F5. Yo me la juego, no respondo a tu amenaza. Si quieres comer, come, pero me vas a dar demasiada actividad. Wesley dice, yo no me creo nada, me lo voy a zampar ese peón y vamos a ver qué pasa. Dama F6, toca ese caballo. Vemos que F4 no es posible por caballo por, simplemente está colgando ese peón en F4. Hace caballo F3 aquí Wesley So. También era posible jugar algo como dama E2. Pero tras alfil B7 y por ejemplo para torre 8, ya que el caballo no se puede defender con F4 como les vengo diciendo, ya que caballo por F4 sería posible. Por ejemplo, si aquí hace un doble el blanco, caballo D7 sería dama H6. Y es que ahora te estamos amenazando jaque, rey F1 y mate en H1. Así que prácticamente tiene que cambiar aquí el blanco con dama E6. Y tras dama por torre por, simplemente jugar torre F8. Y ahora amenazamos mate. Bueno, no mate porque todavía tiene el alfil F1, pero en caso de que comas en D6, simplemente seguiría torre 1 jaque. Y tras alfil F1 existe la jugada torre por C1. Y ahora podemos ver que está una clavada aquí, así que este caballo nunca lo vas a poder sacar. La otra torre viene también a 8, metiéndose en E1. Hay jugadas como alfil A6 y es una posición ya bastante mala para el blanco. Otra posible jugada tras dama F6 es algo como caballo C4. Y tras caballo por C4, alfil por, existiría la jugada dama H4. Y vemos que es un doble. Si G3, pues simplemente dama por. Así que tras dama H4, el blanco tiene que comer en D5 de jaque, no le queda otra para no perder la pieza. C por D y G3. Y tras dama F6 podemos ver toda la compensación que tiene el negro aquí. Todas estas piezas no hacen absolutamente nada. El negro ya tiene todo afuera, está lanzando un ataque brutal contra el rey. F4 se viene alfil H3, torre F7, torre F8, se abre la columna F y es que el rey blanco va a quedar muy débil aquí. Así que Wesley emplea caballo F3, que es la mejor jugada. G5 ya amenazando G4, es que el caballo queda casado. Podemos ver todas las casillas remarcadas en rojo, pues no, ninguna está disponible para el caballo. C4 de Wesley, que también pudo haber quizás jugado algo como G3, pero tras G3 y F4, por ejemplo, aquí de G3 para habilitar la casilla H4 para el caballo en caso de G4, caballo H4.
y F4 aquí de Magnus seguiría, por ejemplo. Y es que no puedes hacer rey G2, una jugada como rey G2 para defender tu caballo con la dama, porque vemos que hay rayos X contra el caballo. Una vez que comas en G3 se abre la columna F y hay presión en F3 y también en F2. Si rey G2 seguiría simplemente alfil G4. Y es que esta clavada es mortal ya, no, no tienes prácticamente jugadas. Por ejemplo, si haces algo como H3, perderías en el acto tras F por G3. Y es que no puedes comer en G4 porque te dan un jaque aquí en F4. No puedes comer en G3 porque te pegan 1000 descubiertas. Y si rey G1, seguiría G por F2. Hay que comer porque es un doble. Y ahora cae H3 jaque. Y tras rey G2 entra la dama en acción. Con dama G3 y se acaba la partida. Tras F4 la mejor jugada que da el módulo es caballo C3. Y tras una jugada como F por G3 y H por G es lo que da el módulo, ya regresa material aquí. Tras dama por, pero aquí el negro es el que va a apretar porque es verdad que Wesley tiene 3 peones por la pieza, pero es que la pieza debe de ser superior, aunque sea un poco a los 3 peones. Hace C4 Wesley, tiene por ahí sus ideas, su preparación casera. Y caballo F4 de Magnus, simplemente le toca ese alfil y sigue amenazando el G4, atrapando el caballo. Alfil F1 y G4 aquí de Magnus. Wesley simplemente en vista de que ya su posición es bastante fea, vemos que ninguna de las piezas hace absolutamente nada y hay un ataque ya viniéndose en contra de su rey. Decide regresar material aquí con la jugada de 4 y tras G por F3 y dama por, caballo E6 de Magnus, tocando ese peón en D4. Y ahora dama C3, así que no puedes comer en D4 porque tu caballo en A5 está tocado. Caballo B7 para no perder ese caballo por ahí. Y C5 le toca el alfil. El alfil se viene a C7, manteniéndose en la diagonal. Y también en algún momento quizás alfil A5, aunque siempre tiene el blanco B4. B4, aquí de Wesley, para intentar la expansión en el flanco de dama. Vemos que hay una mayoría en el flanco de dama de peones y quiere por ahí quizás crear un peón pasado Wesley. A5 y B5 aquí de Wesley. Para una vez que se cambia el peón de C por el de B, el blanco va a quedar con 2 peones pasados en C5 y D4. Magnus decide comer en D4. Y aquí comete una ligera imprecisión ya Wesley con dama por D4. La posición era un tanto igualada, pero tras dama por C3 la mejor jugada era alfil C4. Estamos amenazando comer en D4 debido a la clavada sobre el caballo. Así que prácticamente única, dama por C3 y tras caballo por y una jugada como caballo por C5 existiría alfil A3, que es bastante fuerte. Vemos que hay 2 clavadas. Estamos amenazando alfil por C5 debido a la clavada. Y también hay presión sobre el caballo en E6 y aparte la torre en F8 está también con rayos X el alfil por ahí mirándola ya. Y la única jugada que tiene aquí el negro es caballo E4. Y tras alfil por F8, por ejemplo, seguiría rey por, caballo por, peón por y ahora B por C6. Y vemos que este peón es bastante débil, por eso es que come en C6 aquí el blanco. Aquí el blanco estaría un poquitín mejor y aunque el negro tiene sus chances, todavía hay todo por jugar en esta posición. Bueno, pues dama por D4 de Wesley, que quizás por ello olvidó su preparación porque estaba jugando bastante rápido, casi al toque hasta esta partida, hasta esta jugada dama por D4 de Magnus Carlsen. Come de caballo Magnus, obviamente, para recapturar. Y aquí comete un error Wesley con alfil C4. Un poco mejor era caballo C3, porque Wesley tiene que desarrollar sus piezas. Ninguna de las piezas en el flanco de dama está haciendo algo productivo. Vemos que están prácticamente ahí sin
actividad, ¿no? Bueno, pues Wesley hace este jaque en C4 y alfil E6 de Magnus, que parece que ya se está dejando por ahí pieza, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Wesley come, tras caballo por vuelve a comer y ahora cae por C5. Te estamos tocando la torre. ¿Y a dónde va la torre? Si Wesley come en C6, que no pasó en la partida, seguiría alfil E5 y es que ya pierdes la calidad en A1. Puede el blanco comer en C5, pero tras alfil por A1 tendría calidad de más el negro. Así que hace torre 2 aquí Wesley y torre F8. Ahora prácticamente ya te están por ahí amenazando comer la torre y si la quitas pues te pegan mate N1, ¿no? Así que caballo C3 al menos ya saca una pieza por ahí Wesley de las que no jugaban en el flanco de dama y C por B5 de Magnus. Y obviamente no puedes ganar un peón aquí, tras torre por 8, torre por 8, si comes en B5 te pegan mate N1, así que no funciona. Y tras E por B, Wesley saca su otra pieza. Ya por lo menos completa su desarrollo de alguna forma, pero es que aquí el negro no tiene ningún peón de menos, tiene mayoría en el flanco de dama. Estos peones son peligrosísimos y sus piezas están mejor coordinadas y más activas que las del blanco. Alfil E5 le clava ese caballo y además hay rayos X contra la torre en A1. Come en C5 aquí Wesley y alfil por. Te están tocando la torre y te están tocando esta torre, así que única a comer en E8 para no perder material. Torre por y torre B1. Tocas ese peón en B5 y ahora B4 aquí de Carlsen, que avanza sus peones por ahí avanzados en el flanco de dama para intentar crear un peón pasado en algún momento. Rey F1 y torre 5 le toca ese alfil. Alfil E3 para bloquear la columna E. A4 que ya amenaza por ahí un B3. Por ejemplo, si Wesley hubiera jugado una estupidez, no sé, como G3, pues seguiría B3. Y tras A por B, este le da A3. Y ahora amenazamos A2. El alfil ya controla la casilla de coronación A1 y quedaría completamente ganado aquí Magnus Carlsen. Así que tras el A4, Wesley atiende esta amenaza, hace torre C1. Ahora jugar B3 sería un suicidio total porque te meten torre por C3. B2 no funciona por el jaque en C8. Rey F7 y torre B8. Paras el peón por detrás. Torre C1 aquí de Wesley evitando ese B3 ya. Y A3 de Magnus. Ya pone el peón más adelante. Ahora sí, quizás B3 en algún momento pueda ser una idea interesante. G3 y torre B5 aquí de Magnus. Torre C2. Y ahora sí ya le mete B3 aquí Magnus a Wesley. Y es que no puedes comer en C3 porque ahora sí B2 por la torre detrás del peón ahora sí es imparable, ¿no? Ya no tienes jaque y torre B8 por la culpa de la torre aquí en B5. Así que tras B3, Wesley simplemente come en B3. Magnus recaptura. Y rey G2. Rey F7 acerca a su rey al centro, por ahí Magnus. Y alfil D2 le busca el cambio. Muy preciso aquí la siguiente jugada de Magnus, alfil E5. Evita el jaque en C7 para que la torre se pueda poner por detrás del peón pasado de Magnus e impedir su avance por ahí. Y aquí se equivoca Wesley, quizás ya el error decisivo, este alfil F4. Y es que tras el cambio y G por F, Magnus tiene una idea ganadora muy sencilla, que es poner su torre detrás del peón pasado. Tras torre B7 evitarías todos los jaques en la séptima y además preparas torre A7. Una vez que la torre se ponga detrás del peón pasado, va a haber muchas posiciones de Zugzwang. Y es que este rey tiene una avenida aquí por esta diagonal. Una vez que llegues a la casilla de 5, puedes cruzar hacia el flanco de rey o cruzar hacia el flanco de dama. Y es que prácticamente quedaría sin jugadas el blanco aquí en esta posición. Y eso es lo que hace Magnus. Torre B7, torre A2, toca el peón y torre A7, la idea que les vengo diciendo. Rey G3 y torre A4 para mantener la presión sobre el peón en F4. Rey H4 y muy buena jugada aquí de Magnus. Rey G6, ya que si hubiera comido en F4, por ejemplo, se iría rey G5.
El negro sigue estando un poco mejor, pero le daría bastante actividad aquí a Wesley tocando esa torre y el peón. Y el negro quedaría muy pasivo. Por eso es que hace rey G6, una mejor jugada aquí Magnus, para evitar el rey H5. Y es que prácticamente Wesley no tiene jugadas aquí útiles. Hace rey G3 y rey F6 aquí de Magnus, para intentar quizás venir a B3 en algún momento. H3 y H5. Rey H4, le toca el peón por ahí en H5. Rey G6 lo defiende y rey G3. Y ahora presten atención porque aquí la triangulación que va a hacer Magnus a continuación es muy instructiva. Vemos que Magnus quiere lograr esta misma posición, pongan atención a esta posición, pero que sea el turno de el negro ahora, o sea, del blanco, perdón, que sea el turno del blanco, porque se quedaría en Suxuan prácticamente, ya que si hace rey H4, comerías en F4, ya no hay rey por H5 ni tampoco rey G5. Quiere llegar a esta misma posición, pero siendo el movimiento del blanco, así que vamos a ver cómo lo logra. Hace rey G7 primero y rey F3 de Wesley. Pero si hubiera hecho rey H4, ahora sí vamos a poder ver de qué les estoy hablando. Aquí se diría rey H6, rey G3 y rey G6. Y ahora sí podemos ver que es la misma posición, pero ahora le toca mover al blanco. Y es que no tiene jugadas útiles. ¿Cuál haces? Por ejemplo, si intentas, no sé, F3, es que bloqueas el propio camino de tu rey hacia el blanco de dama. Ya no te puedes venir con rey F3 y este peón queda bastante expuesto. Por ejemplo, rey F6. Y si rey H4, ahora sí que comer es bastante ganador, ya que tras rey por H5 sería torre por F3 defendiendo tu peón en A3 y tocando este, por ejemplo, si haces algo como H4 sería torre G3. Y ahora con el rey cortado y los dos peones pasados que están defendidos, se debería ganar fácilmente esta posición con las piezas negras. Bueno, pues Wesley no hace rey H4 porque sabe que llegaría a esta posición y quedaría completamente perdido. Hace rey F3 aquí Wesley. Y H4 ahora sí de Magnus. Ya le controla esas dos casillas y poco a poco va restringiendo la movilidad de las piezas de Wesley. Vemos que ya prácticamente no tiene jugada útil aquí Wesley. ¿Cuál haces? Wesley hace rey E2 porque pues no le queda mucho más, ¿no? Rey F6 de Magnus. Simplemente, como les digo, va a venir por estas dos avenidas que prácticamente le darían la victoria a Magnus. Rey de 1 y rey de 6. Como les digo, por ahí viene ya las dos avenidas para cruzar al flanco de dama o quizás al flanco de rey también a comerse esos peones. Rey C1 y rey D5. Hace rey B1 aquí Wesley y rey E4. Ya le toca ese peón. Aunque a Magnus la verdad es que no le interesa comer esos peones de F. El peón más importante por el que va a ir es el de H3. Y es que una vez que elimine este peón en H3, el peón pasado de H le daría la victoria. Hace torre de 2 aquí Wesley. Cambia de bloqueo. Quita la torre para que ahora el bloqueador del peón pasado sea el rey. Pero rey F3 de Magnus, como les digo, no come en F4 porque el peón más importante es el de H. Rey A2 y rey G2 de Magnus. El rey G2 simplemente ya se rinde Wesley, es que no tiene jugadas. Por ejemplo, ¿qué jugada puedes hacer? Por ejemplo, si haces torre de 3 defendiendo el peón. Ahora sí que comes en F2. Nunca puedes comer en A3 porque te cambian y te ganan el final de reyes. Tras rey G3 vemos que el rey blanco está súper alejado y quedaría completamente ganado. Así que tras torre de 3 sí, y rey por F2 si se mantiene en la tercera, la torre. Ahora sí que puedes comer en F4. No puedes comer de rey porque torre F3 te clavan la torre, te cambian torres y te ganan el final de reyes. Así que si comes de torre, igualmente torre F3. Estás ofreciendo el cambio de torres y estás tocando el peón en H3. Se acaba prácticamente a la partida. Y si torre A5 para cuando comas en H3 comer en F5, simplemente la jugada de F4 y quedarías completamente ganado. A la siguiente rey G3 y el peón de H se cae, quedas con dos peones pasados. Este rey está súper alejado y es una posición completamente ganada para Magnus. Y bueno amigos, al final de
El match terminó empatado este primer set, 2-2, así que nada para nadie y todo se define el día de mañana en el segundo set y vamos a ver qué pasa. Espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse, hasta la próxima.